elevado al cubo más 2 cuadrado más 4s más 1. ¿Qué onda, güey? Hagámoslo entre todos. ¿Qué les recomiendo yo? Como yo sé que a ustedes les cuesta ver los números, en este caso cuál es azul 0, azul 1, azul 2, azul 3, azul 4, ¿qué es lo que haría yo en su caso? Yo me haría una tablita en mi hoja aparte y escribiría azul 0, azul 1, azul 2, azul 3 y lo iría rellenando. Y una vez que tenga rellenado eso, después voy traspasando los datos y no tengo el riesgo de equivocarme. Ya, ¿cuál sería azul 0 en este caso? ¿Cuál es azul 1? ¿Cuál es azul 2? ¿Cuál es azul 3? Vamos a 16. Y así no tienen el riesgo que se estén confundiendo después para sacar el azul 0, el azul 1 o el que sea. Hagamos la tabla. Azul 0, 1. Azul 2, azul 1, dijo 1. Azul 3, 1. ¿Cuánto se demora una nota? Mucho menos de lo que nos habíamos demorado en primera instancia, que estaba pensando en cuál es azul 0, cuál es azul 1. Yo lo recomiendo, no es obligatorio, pero hagan esta tablita, no les va a quitar tanto tiempo. ¿Y qué vayan a hacer más después? Pueden hacer el B1, B2, para que lo vayan pasando los datos y no tengan el tema de que se, no sé, pues, se patearon, se confundieron, miraron mal y tengan un ejercicio malo que traspasaron mal los datos, que no es lo ideal. Ya, calculemos, ¿cómo hacemos B1? Me digan que hacer los casos especiales con este ejercicio. Lo que pasa es que hay este método, hay dos situaciones especiales donde tienes que hacer una evaluación donde tomas un epsilon por donde damos los resultados de 100, donde derivas a un valor nimio que te permite hacer una modificación. Y la otra caso especial cuando puedes hacer una especie de derivada en función de la transferencia. Esperemos que no sea el caso. Qué fácil. Lo tengo explicado más adelante. Ahora, el ejercicio de la prueba no va a contemplar eso, la verdad que es más engorroso. ¿Ya? Esperemos que este ejemplo haya sido más sencillo y no haya sido justo el ejercicio cacho. Pero bueno. B1. ¿Qué es lo que es B1? Ahí está. Ya, haz 1 por haz 2. 2 por 4 menos 1 por 1. Partido por 2. Esto me da 8 menos 1 partido por 2, 7 medios. ¿Cuánto debería ser? Haz 1 por haz 4, sería 2 por 1 menos haz 0, 1 por... ¿Cómo? Es 0. ¿Por qué 0? Tienes razón, me equivoqué yo. Eso es lo importante. Por azul 5, ¿cuánto azul 5? 0. Partido por 2. 1. ¿Y si quisiera calcular este? ¿Cómo sería C1? Mira, ves que el B1 era 7 medio y este es 0. ¿Cómo estaría definido como C1? Fíjate, como yo tengo la tabla, 7 medios por 1, sí, menos
Esto es 0. Es que, oye, después uno se salta un paso, no lo que alega, ay, ¿qué la cuestión? Mira que nos ha pasado con este ejercicio, que el sistema es. ¿Tiene cambio de signo? No. Mira, adelantémoslo y veámoslo un poco más. Veámoslo más lado. Y vamos a ver un detalle, que que vean. Pusimos que la 1. Sí. 2, 4. ¿Hay alguna positiva? No. Por lo tanto, están todos en el lado. Por lo tanto, es. ¿Se han quedado cuenta que es fácil? No quiere ser una mujer de la maquinaria. Entonces, el sistema es estable. Entonces, yo cuando les hago una prueba y les pregunto el ejercicio, les meto una ecuación, yo no voy a pedir que me identifiquen la raíz y yo les voy a decir, chiquillo, este ejercicio, esta función, ¿cumple con la estabilidad o no la cumple? Y ustedes van a tener que decidir si cumple o no cumple. Esa es la respuesta que yo espero. Hacer el desarrollo matemático y grueso, fijo. Van a hacer la cuestión matemática, van a entrar a las raíces y me van a dejar marcado. Y la pregunta que si el sistema es estable o no estable, no van a contestar. Y la pasada más de alguna en algún lado, ¿o no? ¿Se entiende la batería? No sé, ¿por qué no le creo? No es difícil el ejercicio. ¿Qué le recomiendo yo? Porque si no se van a perder, se van a equivocar en alguna tontera. No es difícil la materia. Esta va a sacarse un 8. Un 1-8, no mentira. No. No, en mi caso, yo me voy a preguntar por los casos especiales que son un poco más numerosos. ¿Ya? ¿Cuándo hay un caso especial? Cuando el primer elemento de una fila es 0. El primer elemento de la fila es 0. ¿Ya? Y el único elemento de la fila, o los demás elementos de la fila, son diferentes de 0. ¿Ya? En este caso, el 0 es reemplazado por un número positivo muy pequeño, que vamos a llamar en este caso epsilon, y se continúa con el cálculo de arreglo. ¿Ya? Si el signo del coeficiente arriba del 0, epsilon, en el arreglo es el mismo que el de abajo, entonces el polinomio a su s, tiene un par de raíces imaginarias, y en caso contrario, esto es si el signo del coeficiente arriba del 0 de epsilon es diferente que el de abajo, entonces el polinomio tiene dos raíces con parte real positiva. O sea, es inestable. Súper sencillo de entender, ¿cierto? Por eso es un caso especial. Hay un ejemplo, por ejemplo. Valga la redundancia. No lo vamos a apoyar porque la verdad que no hay mucho sentido. Pero, fíjate. Se pudo seguirse desarrollando y ¿qué nos pasaba en este caso? Que teníamos un 0 entre medio. Entonces, para saber si esta cuestión era positiva o negativa, si hay un cambio de signo, yo tuve que hacer y llevar que ese 0 a un valor epsilon. Donde epsilon es un valor cercano a 0, pero no es 0. Como cuando hacíamos el límite. Cuando x tiende a 5. No es 5, pero es casi 5. En este caso es lo mismo. Epsilon tiende a 0, pero no es 0. Por eso no quiero contar esto, que se van a manejar un poquitico más. Es un poco más complejo, más que un caso especial. Bueno, y después, ¿por qué nos va esta parte? Porque la verdad las cosas que se sigue trabajando, se sigue multiplicando, y el término de sub 1 vale epsilon. Entonces debe quedar en función de epsilon el resultado hacia abajo. Pregunta. ¿Ven un cambio de signo, no? ¿No? Que aquí pasa algo súper curioso, porque si epsilon tiende a 0, ¿qué es lo que pasa? Me queda
0 menos 6, eso es menos 6, pero partido por 0 es infinito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como es menos 6 partido por 0, tiende al infinito de forma negativa. Por lo tanto, podríamos decir que hay un cambio de signo. Ahora, ahí empezamos a hablar con los matemáticos, y los matemáticos consideran que el 0, por ejemplo, no tiene un signo determinado, por lo tanto no podríamos definir si estamos cambiando el signo cuando pasamos en este caso del 3 al 0. ¿Hay un cambio de signo? No. Algunos dirían que sí, porque pasa sale del positivo a pasar a un neutro, por así decirlo. Hay una matemática que dice que no, que eso se puede considerar como positivo. Y ahí estamos con un poco de desarrollo matemático, marcas. Si me partió por 0 ya más tercera real, entonces se imaginar que inestable. Es que lo que pasa es que más que ser inestable tiende al infinito. ¿Cachai? Y como tiende al infinito, ¿tú cachai que cuando tiende al infinito es como que la tiene se va a disparar y se va a levantar? ¿Cachai? Para decirlo de una manera alegórica. Ya. Este es un caso especial. ¿Cachai? Más adelante, por ejemplo, nosotros podemos agarrar la ecuación y en vez de ser epsilon, por ejemplo, he puesto 2s cuadrado, le he puesto un k. Y resolverla. Y yo te haría la pregunta, ¿qué valor tiene que tener k para que no esto sea estable? No necesariamente. Porque mira, voy a adelantar un poco la materia, es que solo entretenida esta cuestión. Supongamos que tenéis ks cuadrado más 1s más 5. Y tú resuelves eso, tú das un 0 va a estar de función de k. Y cuando tú desarrolles la matriz, te voy a quedar esto, no sé, voy a inventar. K, 1, 5, 3. Entonces la pregunta que yo te haría, voy a llevar ese 5 menos k para que tenga un sentido más. ¿Qué valor tiene que tener k para que esto ustedes sea estable? Entonces para que esta cuestión sea positiva y esta cuestión también quede positiva. Y tiene que ser un sistema lineal y puedes calcularlo. Puede que aquí no sea el caso. Pero por ejemplo yo voy a decir, mira, k tiene que ser mayor que 0, no ser 0 si no me genera este problema. Menor que 5. Justamente. Y k tiene que ser menor que. Menor que 5. Y el sistema va a ser estable. Por lo tanto, ese k que representa probablemente una ganancia o algo, tú la puedes ubicar y más o menos decir que aquí el valor está. ¿Se fijan que no tiene la materia? Y esa es una pregunta de repente media cabrón que hacen los profes de las pruebas. ¿Qué valor debe tener k para que este sistema sea estable? Este mierda que ustedes dicen, no se calcula de los números, calcula una vez. ¿Se fijan que no es difícil? No, como que no me creen, porque si no es difícil, chiquillo. Los veo con cara de. Oye, ¿saben qué, chiquillos? En todo caso, fuera de broma, las filas son 0. ¿Ustedes saben cuáles son las filas? No las clases para subir la micro, no. Acuérdense de matrices. Estas son las columnas, estas son las filas. Usted me dijo el otro día de una manera muy fácil que subiera el nivel y la venía con cara que no sabe. ¿Cómo es la cosa? ¿Ya? Entonces el polinomio a su s tiene raíces de igual magnitud y opuestas en el plano s. Esto es, dos raíces de igual magnitud y de signo contrario, o dos raíces imaginarias conjugadas. ¿Ya? En este caso, la raíz de dos coeficientes puede ser completado formando un polinomio auxiliar, nada de otro mundo, con los coeficientes de la fila anterior y usando los coeficientes de la derivada de este polinomio en la siguiente fila. Las raíces de igual magnitud y opuestas en el plano S corresponden a las raíces del polinomio auxiliar. O sea, hay que aplicar nuestra amiga derivada. Tampoco es tan difícil. ¿Qué fue eso? Oye, parece fin esta cuestión. Me siento así, estaba pasado así. Fíjate, 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso tomamos nuestro sistema, que fíjate que está definido como la ecuación que es 3s cuadrado más 3s, perdón, 3s a la cuarta más 3s cuadrado más 12, ¿ya? ¿Y qué es lo que hago yo?
Chandler de bien eso, ¿cierto? De acá, el 12. Aplico nuestra amiga derivada, porque derivo esto y me va a quedar 12s más 6s. Esto se va a 0. Y mediante ese polinomio auxiliar, yo puedo reemplazar la fila de ceros por la derivada. Y me quedaría de esta forma. Súper sencillo, se puede seguir desarrollando. No se me ocurre nada de estos casos especiales que son medio complicados. Ya. Pero me interesa que sepan que hay casos especiales, que el día de mañana, cuando ustedes resuelven un ejercicio y la pareja te van a decir, ¿qué hago? Ahora por lo menos van a decir, este es un caso especial, y voy a buscarlo en un libro. Pero por lo menos ya van a tener el tip de partida. ¿Ya? ¿Profe? Ese polinomio auxiliar de la de lo anterior, de la fila anterior. Fíjate, S4 parte tiro. Y como estas son las que van saltándose una, no quiero decir pares, porque si tuviera sido ese cúbico sería S3 más S1. Perdón, S elevado a 1. Por eso no me gustan las de pares o impares, porque tienden a confundirlo. Y asumir que son los primeros que dan pares o asumir que los primeros son impares. Depende del grado. Como partimos en grado 6, aquí tengo que ir al grado 4. Entonces me queda 3s elevado a la cuarta más 3s elevado al cuadrado más 12. ¿Y qué es lo que tengo que hacerlo? Derivarlo. Y todos se acuerdan de derivar, ¿cierto? Casi que no mucho. Si la derivar tu amiga, como los supercampeones que decía Pablo tu amigo, la derivar tu amiga. Y la integral es más tu amiga, te digo más cosas. Oye, en serio, chiquillos, cuando ustedes hacen cálculo, por ejemplo, en física, me acuerdo, cuando hacíamos cálculo de campo magnético, hacía la integral que eché en una área y salía divertido. No sé, vale, es complicado, pero ayuda, es una revista súper útil. Bueno, ¿qué más lo que hizo este criterio? Aparte de todo lo ya expuesto y ya subió por ustedes en clase, ya manejan la teoría del derecho. También puede usarse para estudiar la estabilidad relativa de un sistema, ¿ya? Esto es, si el sistema es estable, ¿qué tan cerca de ser inestable se encuentra? O sea, ya es estable, pero muy estable, o como que tiende a, como que de repente le baja y sale la luna, y como que tiende a como que sería capaz de ir al bosque, como se dice, ¿ya? ¿Y cómo vamos a ver este caso? Si el polinomio tiene raíces de la derecha, vamos a decir la línea y vamos a decir que S está definido como un menos ρ. ¿Ya? Donde ρ es una constante y para ello hacemos la sustitución de que S va a estar definido como S menos ρ. ¿Ya? En el polinomio a su S, y aplicamos el criterio en este caso, el polinomio y el número de cambios de signo de la primera columna del arreglo, construido para, en este caso, a su S, es igual al número de raíces de a su S a la derecha de la línea S menos ρ. ¿No entendieron el disparo? No se me mueve. Básicamente, ¿qué es lo que se está haciendo acá? Es hacer un arreglo matemático donde tú dices que S va a estar definido y construido como un S menos algo. Y ese algo es un valor muy nimio, muy pequeño. ¿Ya? Y mediante esa modificación, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Estás haciendo que si el polinomio está acá, como tú estás cambiando el valor, pero muy poquitito, está bien si se mueve para allá o para acá. En chileno. No es difícil de entender, es más complicado de realizar muchas veces porque ustedes se entienden, o en realidad no ustedes, todos nos tendemos a realmente a manejar con el tema de la reemplazo. ¿Ya? Pero básicamente eso, estoy haciendo que los polos vayan para allá o para acá, para allá o para acá. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo fue? No puede. Ya voy a bañar el día. ¿Cómo? Pero ¿cómo no entiendes? Mucho, ¿te sirve bien? O sea, voy a hacer ejercicio a pesar. Parece que no tanto. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, donde tenemos dos funciones, la g de s y la h sub s. Hacemos en nuestro caso nuestra función de entrada y salida, y fíjate, ¿qué es lo que pasa? Que el ejemplo que les comenté antes. Tomo una variable k de ganancia,
y la puedo ir resolviendo. Y fíjate qué es lo que pasa con mi polinomio. Me aparece en función de k. Entonces, yo podría encontrar el valor de k para que este sistema sea estable. ¿Y cómo va a ser estable? Siempre y cuando esto no cambie de signo. Por lo tanto, k, ¿qué valor podría tener? ¿Algímetro? Ya, pero podría estar incluso desde cercano, partir desde el menos 2, pero no siendo menos 2 hacia arriba. Porque cuando sea menos 1, va a ser 1 y va a ser positivo. Por lo tanto, va a tener signo positivo que es igual a lo anterior, por lo tanto el sistema va a ser estable. O sea que en k tiene que ser mayor o igual a menos 2. Perdón, mayor solamente que menos 2, no igual. Porque si fuese 0, me genera problemita especial. ¿Se fijan que no es difícil? No sé si me están diciendo para que el profe termine con salto la D, o de verdad estás entendiendo. No debería ser como 0,20. Cuando el K es igual a 0, esto me da como 2 y no me va a generar estabilidad. Estoy preguntando por K, no por el valor de ese componente, que sería de su 1 en ese caso. ¿Ya? Entonces yo te voy a hacer la pregunta de la prueba. ¿Qué valor tiene que tener K o dentro de qué valores tiene que tener K para que el sistema sea estable? Entonces tú me dirías, K tiene que estar definido entre el menos 2 hasta el más infinito. ¿Recuerdan de eso, cierto? Cuando lo daban matemáticamente. Sí. Ya, pero así se escribe matemáticamente el intervalo. ¿Se fijan que no es tan complejo? Y si yo te hubiera dicho en un principio, chiquillo, tienes que determinar el valor de K para determinar si el sistema es estable o no es estable, ustedes que hubieran dicho, pásense el otro ejercicio, siempre lo sé hacer. No es difícil de realizar. Profe, usted lo evalúa en un polinomio, por eso da 1. Lo estoy evaluando acá. Ah, ya. Bueno, abajo, si pone menos 2, más 2, por eso quedaría en 1 el. Ah, ya. Si lo pongo como menos 2, entonces me da 0, ¿cachai? Porque quería 0 por ese. Claro. ¿Te fijas? Pero aquí lo estoy analizando inmediatamente acá. ¿Y el 3K? ¿Qué va a estar en el 3K? ¿Que multiplica ese cuadrado? 2K que multiplica el S cuadrado. 3K. 3 KS cuadrado. Acá, pues. ¿Qué pasaría? Se ha modificado en este caso por el constante K que nosotros tenemos tomado. Ahora, ¿este signo podría ser negativo? Depende del valor de K. Pero si cambia el valor de K, te puede cambiar todo. Por eso hay que ver el intervalo. Ya no sería menos 2, debería ser 2. Podrías tomarlo desde 0 hacia arriba, para que no cambie el signo de la, en este caso, del ejercicio. Pero si tú lo evalúas desde este punto de vista, ¿cachai que te genera ciertos cambios? Entonces, para ver la respuesta completa del ejercicio, tú tomas esto. Si fijáis que no es tan complicado, si les dijera buscar el valor de K, ustedes se van a marear, van a decir, no, qué terrible. Lo hacen igual, lo desarrollan de la misma manera, solamente que acá en función de K. Y después van a tener que evaluar por cada situación qué valor tiene que tomar este numerito, este K, para que la cuestión no cambie de signo y por lo tanto tenga valor de estabilidad. No es más que eso. Aquí tenemos otro sistema que la verdad que lo voy a pasar, no es en la prueba porque es un poco más engorroso, que es el sistema de las raíces con dos cursos, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace básicamente para determinar el lugar geométrico de las raíces? Se utilizan los polos de la función de transferencia, el lugar geométrico de las raíces es el gráfico, obviamente el plano S, que no sabemos cómo dibujar, pero la ubicación de los polos conforme K varía desde 0 al infinito. Lo que ustedes me preguntaban, de menos 2 a qué pasaba en ese intervalo, ¿ya? El rod locus complementario es de menos infinito a 0. ¿Ya? Bueno, aquí está la función de transferencia, y aquí está el valor de K, ¿cachai? Está escrito en función, donde K es la ganancia, en este caso del. Ah, que ustedes están en el otro laboratorio. No, estuvimos trabajando ya con este tema. ¿Se acuerdan los que escribimos el día miércoles? ¿Y vimos algo parecido? Ya. Ustedes lo veíamos el día sábado, pero justo el día sábado fue así que no vamos a poder ver. Vamos a tener que ver a los siguientes. Son los chicos.
Fíjate, el lugar geométrico de las raíces. Fíjate que es menos 2 más menos 1 menos raíz de k. Y eso es lo que me hace que esto esté fluctuando en todos estos intervalos. Dependiendo del valor de k, es el valor de la posición del polo que va a tomar. Para que lo veamos un poco más tangible. Bueno, aquí está la construcción de un plazo cerrado, donde tenemos la función de estar retroalimentándose. Y la bueno, y esto tuvimos que pasar un poco la semana pasada, que la ecuación característica de ser igualada, ¿cachai? Donde es igual a 0, donde tiene la G sub S por H sub S. ¿Por qué tengo este K? Porque este K es la ganancia que estamos teniendo en este caso del sistema. Sacamos en este caso, lo igualamos igual a 1 y ya vamos a tener la parte del valor. Y después tengo que ver con la parte del valor del ángulo. Y se acuerdan que había uno que era 90 más algo y la sumatoria de los dos ángulos tiene que ser igual a ¿qué? ¿A cierto? Ah, se acuerdan cómo les hace una pasada. La verdad que un poco el resumen de lo que vimos la semana pasada. Fíjate que después conseguir las ecuaciones, las desarrollamos y tenemos los ángulos. Y si te fijas, quedan de nuevo en función de K y se tiene que resolver. Esto me interesa un poquito más, el tema de cómo yo ubico los lugares geométricos de las raíces y comienzan los polos del lazo abierto y determinar los ceros del lazo abierto se deben dibujar sobre la línea del plano S, cuando es un lazo abierto. Bueno, aquí ya está el desarrollo matemático, en donde vamos colocando en este caso lo que es la posición de los ceros. Esto no es un resumen rápido, básicamente. ¿Y qué es lo que te dice? Que utilizando la coincidencia de los ángulos se puede determinar la parte del eje real pertenece al locus, supondremos las raíces dentro de los intervalos en el plano S. ¿Qué es lo que hago yo en el fondo? Ubicarnos en la posición de los polos en este caso, y entre esos polos nosotros tenemos intervalos. Pueden ser pares o impares, tengo abierto el intervalo. Consideramos que la función de transferencia al lazo abierto tiene el número n de polos, que no lo conocemos, y m de ceros. Y que para los sistemas, el número de polos tiene que ser más el número de ceros. Si tiene un cierto número de ramas que comienzan los polos y deben dirigirse a los ceros. Donde hay menos ceros que polos, estas ramas se dirigen a ceros del infinito a lo largo de asíntotas. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Cuando calculábamos la asíntota, le hacíamos atravesar y descubríamos todos los puntos. Y básicamente el resumen. Estas ramas se dirigen a cero infinito a lo largo de asíntotas. Y el número de asíntotas es igual a definido como el número de ramas que calculaba la semana pasada, que era el número de polos menos el número de ceros. ¿Se acuerdan? No, no se acuerdan, pero lo dije la semana pasada. ¿Ya? Me interesa bien en eso más que nada hacer como este cálculo. Bueno, aquí está el típico ejemplo, ¿cachai? Está el número de ramas, está la posición de los ceros, está la asíntota y están los planos ubicados. Pero lo que me interesa a mí apuntar con esta materia, fíjate, para construir los puntos de ruptura.